¿Y de qué banda eres? De MS-13. Aquí en este centro penal, 2 años. Sí, estas son las circunstancias de las cosas que uno hace. Todo mundo, o bueno, la mayoría, si le preguntas si mataría, te dirían que no, que eso es una barbaridad, un crimen que nadie debería cometer. Pero si te dijera que de esta elección depende la vida de tu familia. Esto fue parte del relato de un joven que entrevistaron dentro de CECOT y que dejó a todos sin palabras. ¿Quieres descubrir qué otros secretos reveló? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. La atmósfera en la sala de entrevistas del Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT estaba cargada de tensión. Un silencio denso y opresivo se apoderaba del espacio, apenas roto por el sonido metálico de las esposas ajustándose y el rechinar de los grilletes al rozar el suelo de concreto. La iluminación era fría y clínica, diseñada para deshumanizar a quien se sentara en esa silla. Aquella tarde sería el Diablo, un nombre que resonaba con miedo en las calles de El Salvador, el que ocuparía ese lugar. Un hombre cuyo historial delictivo estaba envuelto en leyendas y pesadillas. Un hombre que, según los informes, era responsable de más de 100 asesinatos, aunque los verdaderos números nunca se conocerían. Cuando lo trajeron, 2 guardias lo escoltaban con firmeza. Su complexión delgada y sus tatuajes cubriendo casi la totalidad de su piel contaban una historia que las autoridades conocían muy bien. No se resistió, no lo hacía desde el día de su captura. Su mirada no era desafiante, pero tampoco mostraba arrepentimiento. Había algo frío y calculador en sus ojos, como si estuviera acostumbrado a ser examinado, como si supiera que a pesar de estar encadenado, todavía controlaba la atmósfera con su sola presencia. El Diablo no era un hombre elegido al azar, lo había ganado con sangre. La entrevista comenzó con preguntas de rutina, las típicas que se esperan en un entorno carcelario. Sin embargo, en algún punto, el tono cambió cuando se le pidió que hablara de los crímenes por los que había sido encarcelado. Al principio respondió de manera indiferente, como si estuviera cansado de repetirlo, pero luego, quizás buscando algún retorcido placer en los recuerdos, comenzó a hablar con un detalle escalofriante. No había emociones en su voz, solo una narrativa fría y desprovista de remordimientos. Maté a más de 100 personas, dijo con una calma aterradora. La mayoría ni siquiera merecía morir, pero eso no importaba. Su voz era monótona, casi como si recitara una lista de compras. No intentaba justificarse, no había excusas, ni historias de una infancia dura para suavizar la crudeza de sus palabras. Para él la muerte era una herramienta, un medio para obtener poder y control. Comenzó a describir algunos de sus crímenes más infames como si estuviera relatando eventos cotidianos. Habló de aquella noche en un barrio de San Salvador donde recibió la orden de ejecutar a una familia completa que había faltado el respeto a su organización. Recordó con detalles perturbadores cómo irrumpió en la casa con su grupo armado, derribando la puerta de una patada y encontrándose con una familia aterrorizada. No hubo gritos al principio, dijo con una ligera sonrisa. Estaban congelados por el miedo. Es curioso cómo algunos reaccionan así. Continuó describiendo casi con precisión quirúrgica cómo hizo que cada miembro de la familia se arrodillara frente a él, uno tras otro. Los miré a los ojos antes de hacer lo que debía hacer, dijo como si buscara alguna conexión fugaz con sus víctimas antes de acabar con sus vidas. Lo perturbador no era solo la violencia en sus palabras, sino la total ausencia de emoción. Los niños son los que más tardan en entender lo que está pasando, añadió con un tono neutro. Se aferran a sus padres como si eso pudiera salvarlos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, su respuesta fue aún más inquietante. Porque era necesario, dijo sin vacilar. Si no lo hacía yo, alguien más lo haría. En nuestra vida es matar o ser asesinado. No se veía como un monstruo, sino como alguien que simplemente había aceptado un rol inevitable en el ciclo de la violencia que dominaba su mundo. Uno de los relatos más espeluznantes fue cuando habló de su iniciación en la pandilla. Para probar su lealtad, le ordenaron ejecutar a un hombre que debía dinero a la organización. El hombre suplicó por su vida, prometiendo pagar, ofreciendo cualquier cosa por otra oportunidad. Me miró directo a los ojos, recordó.
como si pudiera encontrar algo de compasión en mí. Pero ese hombre estaba muerto desde el momento en que lo señalaron. Lo más perturbador fue cómo describió el disparo final. No parpadeé, solo apreté el gatillo y sentí el retroceso, como un clic, como si algo dentro de mí también se hubiera roto. Habló también de secuestros, extorsiones y ejecuciones planeadas con precisión militar. Describió cómo su grupo emboscó a patrullas policiales, atacando con ráfagas de fusiles automáticos y dejando a sus enemigos como mensajes para otros. El miedo es poder, dijo. Cuando saben que estás dispuesto a hacer cualquier cosa, nadie se atreve a cruzarte. Quizás lo más perturbador fue cuando describió cómo algunos de sus asesinatos se convirtieron en algo personal. No todos fueron órdenes, algunos fueron por placer. Admitió que con el tiempo, dejar de matar habría sido más difícil que seguir haciéndolo. Después del número 20 ya no cuenta, dijo fríamente. Pierdes la cuenta y también el significado. Durante toda la entrevista nunca mostró remordimiento ni arrepentimiento. Incluso cuando se le preguntó si lamentaba algo, simplemente se encogió de hombros. ¿De qué sirve arrepentirse?, respondió. Nada de lo que hice puede cambiarse. El pasado es como un tatuaje, permanece para siempre. Sin embargo, por un breve momento su máscara de indiferencia pareció resquebrajarse cuando mencionó a su propia familia. Tengo hijos, dijo en voz baja. Nunca los veré crecer. Nunca podré protegerlos de todo esto. Así es la vida. Por primera vez un rastro de humanidad asomó en su voz, como si reconociera que su destino estaba sellado y que el legado de muerte que había dejado atrás era también una condena para ellos. Cuando le preguntaron si temía morir en prisión, soltó una risa seca. Ya estoy muerto, dijo. Morí hace mucho tiempo, el día que dejé de preocuparme por lo que estaba bien o mal. Con una calma espeluznante, el diablo empezó describiendo cómo funcionaba el proceso desde el momento en que capturaban a un miembro de una pandilla rival. No había margen para el perdón ni la negociación. Para la MS-13, capturar a un enemigo no era solo un acto de guerra, era una oportunidad para enviar un mensaje imborrable de poder y dominación. Nunca matamos rápido, dijo sin rastro de arrepentimiento. Eso sería demasiado fácil y misericordioso. Su voz era monótona, casi aburrida, como si relatara la rutina de cualquier trabajo cotidiano. Los hombres capturados eran llevados a lugares conocidos como casas de tortura, escondites clandestinos donde se llevaban a cabo los actos más atroces. Estas casas, muchas veces ubicadas en barrios controlados por la pandilla, eran verdaderas cámaras del horror, donde los gritos quedaban silenciados tras gruesas paredes insonorizadas. Allí es donde empezaba la verdadera diversión, mencionó con una sonrisa torcida. Describió con detalle cómo los prisioneros eran despojados de sus ropas y amarrados de pies y manos, colgados del techo o atados a sillas de metal especialmente diseñadas para inmovilizarlos. Lo primero es dejarlos saber que no hay escapatoria, explicó. Les vendábamos los ojos para que no supieran cuántos estábamos ahí. El miedo es más fuerte cuando no puedes ver. La rutina de tortura comenzaba con palizas interminables. Golpes con bates de béisbol, tubos de metal y cadenas se convertían en una sinfonía macabra que se prolongaba durante horas. No dejamos que se desmayaran tan rápido, explicó con una frialdad glacial. Si se desmayaban, los despertábamos con cubetadas de agua helada o cigarrillos encendidos contra la piel. El diablo relató sin alterar su tono de voz, como si estuviera compartiendo una receta aprendida con años de práctica. Los torturadores, según él, tenían sus propias especialidades. Algunos preferían métodos lentos, como arrancar uñas con alicates o incluso usar cuchillos, infligiendo cortes precisos que no mataban, pero dolían profundamente. Otros disfrutaban de métodos más directos, como romper huesos de manera sistemática, comenzando por los dedos y terminando con las piernas. El diablo admitió con indiferencia que no era personal, era una cuestión de disciplina. Las mujeres que eran capturadas se enfrentaban a un destino igual de cruel, sino peor. Según el relato del diablo, eran sometidas a constantes abusos físicos y sexuales. Una muestra más del nivel de deshumanización que imperaba en ese mundo. Las mujeres de pandillas rivales eran vistas como un botín de guerra.
objetos destinados a satisfacer los más bajos instintos de sus captores antes de ser eliminadas. No hay excepciones, dijo fríamente. Las reglas son las reglas. A veces las torturas no eran solo físicas, sino también psicológicas. Los prisioneros eran forzados a escuchar los gritos de sus compañeros siendo torturados en habitaciones contiguas, sabiendo que eventualmente les llegaría su turno. Nos asegurábamos de que escucharan todo, dijo con una sonrisa sombría. Querían que supieran lo que les esperaba. Para el diablo, el miedo era el arma más poderosa, incluso más que cualquier arma de fuego. Uno de los relatos más perturbadores que compartió fue cómo los prisioneros eran obligados a cavar sus propias tumbas antes de ser asesinados. Les dábamos palas y los hacíamos trabajar durante horas, explicó con tranquilidad. Los manteníamos vivos solo para que sintieran el peso de lo que les esperaba. Una vez terminaba la excavación, eran ejecutados de maneras brutales, desde tiros en la cabeza hasta ser enterrados vivos, dependiendo del nivel de odio o la ofensa que hubieran cometido. Cuando le preguntaron si alguna vez sintió compasión por alguna de sus víctimas, el diablo se encogió de hombros y respondió sin vacilar: ¿Para qué? La compasión no sirve en nuestro mundo. Si te detienes a pensar en eso, te matan a ti. Según él, mostrar piedad era un signo de debilidad que no podía permitirse. Incluso cuando se cansaban de sus prisioneros, la muerte no llegaba de inmediato. Cuando nos aburríamos de ellos, los ejecutábamos de maneras creativas, confesó mostrando una perturbadora falta de remordimiento. Uno de los métodos que describió involucraba arrojar a los prisioneros en barriles llenos de ácido, dejando que el líquido corrosivo desintegrara lentamente sus cuerpos. Así no queda nada, explicó con frialdad. Sin cuerpos no hay pruebas. En algunos casos, los cuerpos eran desmembrados y dispersados por diferentes partes de la ciudad como advertencia. El diablo explicó que los restos eran colocados en sitios estratégicos, afuera de estaciones de policía, escuelas o mercados concurridos. Cada parte del cuerpo contaba una historia, dijo con un escalofriante aire de profesionalismo. Los guardias que escuchaban la entrevista mantenían expresiones duras, acostumbrados a relatos como ese, pero los ojos de algunos delataban una mezcla de asco y horror. Para ellos, estos no eran simples relatos criminales, sino hechos que habían visto de cerca durante años de enfrentamientos con las pandillas. Cuando le preguntaron si alguna vez se arrepintió de lo que había hecho, el diablo volvió a mostrar su característica indiferencia. El arrepentimiento es para los débiles, respondió. Todo lo que hice fue por poder, por respeto y por miedo, y funcionó. Si pudiera, lo haría de nuevo. La entrevista había terminado y el silencio pesado envolvía la sala como una mortaja. Las confesiones frías y perturbadoras del diablo aún resonaban en las paredes, como si la atmósfera misma se hubiera impregnado de los horrores que describió. Los guardias, endurecidos por años de enfrentarse a criminales despiadados, apenas mostraban alguna emoción mientras escoltaban al siguiente prisionero para ser entrevistado. Esta vez trajeron a un joven de aspecto demacrado, con ojos hundidos que parecían cargados de historias. Su rostro, cubierto de cicatrices pequeñas y marcas de violencia, contrastaba con su cuerpo delgado y frágil. Era uno de los muchos atrapados en el sistema penitenciario que parecía no tener fin. Lo sentaron en la misma silla metálica, fría como el concreto bajo sus pies descalzos. Sus manos estaban esposadas y su mirada permanecía fría, fijada en el suelo, como si mirar a los ojos de los entrevistadores le causara más dolor que las cadenas que lo ataban. El silencio se prolongó hasta que le ordenaron que dijera su nombre y contara su historia. Al principio su voz fue apenas un susurro, pero poco a poco fue ganando fuerza, como si las palabras reprimidas durante años finalmente encontraran una grieta por donde escapar. Por cierto, si te está gustando el vídeo, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Continuamos. Me llamo Eric, pero aquí ya no importa cómo me llamen. Nadie me llama por mi nombre desde hace mucho tiempo. Su voz temblaba no de miedo, sino de cansancio acumulado. No soy como los otros. Nunca quise ser parte de esto, pero no me dieron otra opción.
Eric comenzó a contar su historia con un dolor palpable en cada palabra. Era hijo mayor de una familia humilde que vivía en uno de los barrios más peligrosos de San Salvador. Su padre trabajaba como conductor de autobús y su madre vendía frutas en un pequeño puesto en el mercado. Sus 2 hermanas menores eran todo lo que le importaba en el mundo. El barrio estaba dominado por la Mara Salvatrucha 13 o la MS-13 y desde pequeño, Eric estaba aprendiendo a moverse con cuidado para evitar cualquier contacto con los pandilleros. Siempre supe que mi vida estaba rodeada de muerte, dijo con un tono apagado. Veía cuerpos en las calles, escuchaba los disparos en la noche, pero mientras me mantuviera alejado, mientras mirara hacia otro lado, pensaba que podría escapar. Pero esa esperanza terminó un día cuando tenía 16 años. Fue un día que revivía una y otra vez en su mente, como una pesadilla interminable. Había ido a la tienda del barrio a comprar leche para sus hermanas cuando 3 hombres lo interceptaron. Eran miembros conocidos de la pandilla, hombres tatuados de pies a cabeza, con miradas vacías y sonrisas crueles. Le ordenaron que los siguiera sin hacer preguntas. Eric trató de resistir, pero uno de ellos sacó un arma y le apuntó a la cabeza. Si gritas o corres, tu familia se muere, le advirtieron con una calma escalofriante. Sin más opciones, Eric obedeció. Lo llevaron a una casa abandonada en un callejón oscuro, donde otros miembros de la pandilla lo esperaban. Sus miradas eran depredadoras, evaluándolo como un carnicero evalúa a un animal antes de sacrificarlo. Lo golpearon brutalmente, dejándolo ensangrentado y apenas consciente en el suelo. Ahora eres uno de nosotros, le dijeron después de la paliza. Si no haces lo que te decimos, tu familia será la siguiente. La amenaza quedó grabada a fuego en su mente. Desde ese momento, la vida de Eric se convirtió en una pesadilla constante. Le dieron un arma y le ordenaron participar en extorsiones, robos y palizas a cualquiera que desobedeciera las reglas de la pandilla. Nunca quise hacer nada de eso, dijo con la voz quebrada, pero cada vez que trataba de resistirme, me recordaban que conocían dónde vivía mi familia, que podían matarlos en cualquier momento. Tuve que convertirme en lo que ellos querían, o morir. Con lágrimas contenidas, Eric narró la primera vez que le ordenaron matar a alguien. Fue un comerciante del mercado local que se había negado a pagar la cuota impuesta por la pandilla. Los líderes le dieron un arma y le dijeron que si no lo hacía, sus hermanas serían violadas y asesinadas delante de él. Lo llevé detrás del mercado. Me rogó por su vida. Me suplicó que pensara en mi alma, recordó con la voz temblando. Cerré los ojos y solo disparé. Ese momento lo destrozó por dentro. Sentí como si algo dentro de mí muriera también, admitió. Pero el horror no terminó ahí. Con cada crimen que se veía obligado a cometer se sentía más atrapado, más encadenado a un destino del cual no podía escapar. Quería huir, confesó. ¿Pero a dónde? No hay lugar seguro cuando te conviertes en parte de ellos. Si corres, te matan. Y matan a todos los que amas. Los días se convirtieron en meses y luego en años. Eric se endureció, aprendiendo a ocultar su miedo y su dolor tras una máscara de frialdad. Pero en su interior, seguía siendo el joven asustado que solo quería proteger a su familia. Nunca dejó de soñar con una salida, aunque sabía que era imposible. Vivía esperando el día en que me mataran, dijo con resignación. A veces deseaba que llegara rápido. La caída de Eric finalmente ocurrió durante una redada masiva en su barrio. Fue capturado junto con otros pandilleros mientras intentaban escapar de un enfrentamiento con la policía. No opuso resistencia. En el fondo, estaba cansado de correr. Fue sentenciado a más de 50 años de prisión por los crímenes en los que había participado, sin importar que muchos de ellos hubieran sido bajo coacción. Ellos me hicieron un monstruo, dijo con un susurro apenas audible. Y ahora estoy aquí, pagando por algo que nunca quise ser. Guardó silencio durante varios minutos, como si reviviera cada una de sus decisiones, cada una de sus pérdidas. Finalmente levantó la mirada y con una mezcla de desesperanza y desafío añadió: sé que merezco estar aquí, pero también sé que nunca tuve una elección. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.